Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con el foco puesto en Berlín en estas conversaciones de paz sobre Ucrania en un momento en el que Donald Trump sigue apretando, sigue presionando para que Ucrania ceda el Donbass y en un momento en el que precisamente Ucrania es protagonista, renuncia a entrar en la OTAN. Es el último movimiento por parte de un Zelensky que, por cierto, también se abre a elecciones. Enseguida vamos a contarles las últimas horas en este sentido, vamos a contarles cómo está la situación en torno a Venezuela con Rusia, que está presionando precisamente a Estados Unidos, sigue apoyando a Venezuela, sigue apoyando a Maduro en un momento en el que vamos a mirar a lo que es sin duda una de las noticias del día de hoy, el fallecimiento de Rob Reiner y de su esposa, algo que por cierto en Estados Unidos ya se está investigando como un homicidio, y con la primera reacción por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos acaba de publicar un mensaje en Truth Social. Dice literalmente: anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento, falleció junto con su esposa Michelle, supuestamente, dice Trump, debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como síndrome de trastorno de Trump, a veces llamado SDT. Dice Trump en su mensaje: era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la edad de oro de Estados Unidos acercándose quizás como nunca antes. Que Rob y Michelle descansen en paz. Este es precisamente el mensaje que acaba de publicar Donald Trump en Truth Social, hablando de este fallecimiento, de este asesinato de Rob Reiner y de su esposa. Dice, bueno, pues que este cineasta tenía la enfermedad paralizante conocida como síndrome de trastorno de Trump. Muy atentos a esta última hora con el presidente de Estados Unidos, que termina diciendo que Rob y Michelle descansen en paz. Nosotros vamos a seguir mirando a más últimas horas y vamos a contarles que los negociadores estadounidenses todavía quieren que Ucrania ceda el control de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas colectivamente como Donbass, como condición para las conversaciones de paz con Rusia. Es lo que informa hoy AFP. El presidente ruso Vladimir Putin quiere territorio. Estados Unidos exige que Ucrania se retire de las regiones y Kiev no está de acuerdo con esta demanda. Dice que es un poco sorprendente que los estadounidenses adopten la posición de los rusos en este tema. Es lo que añade el funcionario. De acuerdo con estas fuentes, este planteamiento implicaría que Kiev renuncie al menos temporalmente a recuperar parte de su territorio a cambio de un alto el fuego y de ciertas garantías políticas y de seguridad que todavía están por definir. Pendientes de estas negociaciones de paz, vamos a mirar a precisamente movimientos por parte de Zelensky, y es que Ucrania renuncia a entrar en la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales como compromiso para poner fin a la guerra con Rusia. Es lo que señalaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes de comenzar estas conversaciones de paz en Berlín. Con este cambio cumplía uno de los objetivos bélicos de Rusia, que desde luego se mantiene todavía firme en su negativa a ceder ante Ucrania. Las garantías de seguridad apuntan a que se mantenga alejada de la OTAN y es una de las exigencias fundamentales de Rusia en el proceso por alcanzar el fin del conflicto con Kiev, y además es un objeto de debate especial, es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. También pendientes de Venezuela, les contamos que Rusia apoya ante la presión política y el chantaje militar de Estados Unidos a Nicolás Maduro. Es lo que apuntaba el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores rusos. En un evento celebrado en Moscú decía que en estos días expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y confirma el apoyo de la política del gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria. Es lo que apuntaba el diplomático ruso. Destacaba que Venezuela, aliado tradicional de Rusia en el Caribe, en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos. Pendientes de todos estos asuntos en una semana que va a estar marcada por estas conversaciones de paz en Ucrania con el presidente de Estados Unidos, que quiere una paz antes de Navidad. Vamos a analizar todos estos temas, como siempre, con los mejores expertos. Hoy contamos con Adrián Zelaya, presidente de EKAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, con Cristian y con José Luis también.
Tenemos precisamente a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Muy bien, es un placer estar con vosotros y también con mis compañeros, como siempre. Presentamos también por último a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Buenas tardes, Sergio, y también encantado de estar con los amigos. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día con muchos asuntos que tratar, un día en el que la mirada está puesta en Berlín, en estas negociaciones de paz y en un momento en el que Estados Unidos, en el que Donald Trump sigue insistiendo. Rusia ya dejó claro que el Donbass es suyo, dice que históricamente es su territorio y Trump, bueno, pues parece que está apuntando en la misma dirección, sigue presionando a Ucrania para que ceda el Donbass. Cristian, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves estas negociaciones de paz en Berlín? Yo creo que van en el mismo sentido que desde el comienzo de la administración Trump, la primera llamada telefónica entre los dos mandatarios de Rusia y de Estados Unidos, y la brillante actuación de Steve Witkoff, que creo que ya lo he dicho en algunas oportunidades, se ha revelado como un magnífico negociador y un diplomático. Creo que es también un detalle no poco importante la ausencia de Marco Rubio. En Moscú, ahora en Berlín, yo creo que eso también es una señal interesante a la que tenemos que prestarle atención y esto obviamente no hace más que plasmar la realidad en el campo de batalla, lo que es una pena que también se comentaba, tal vez después profundicemos un poco más, pero esto que dijo Zelensky, que bueno, renunciaban a la OTAN, ¿cuánto tiempo y cuánta sangre perdida por algo que desde el comienzo se sabía que era inadmisible para Rusia por motivos lógicos, motivos de seguridad, que gracias a Dios el presidente Trump entiende y contempla? Entonces, creo que lo del Donbass, por supuesto, es algo que es irrenunciable para Rusia, al igual que Zaporozhye, Jersón, y esos territorios donde el ejército ruso tuvo que ingresar para preservar y salvar a la población civil de la persecución de la que ha sido víctima desde 2014, persecución por su lengua, por su cultura, por diferentes aspectos, y un intento de genocidio contra esta población por el solo hecho de ser rusófona, porque recordemos que eran ciudadanos ucranianos. Entonces esos territorios donde pisó bota Rusia y derramaron sangre para liberarla, por supuesto que sería inadmisible, no solo para el presidente Putin, sino para el mismo pueblo ruso que acompaña a su presidente en esta operación militar especial y en esta campaña que es ni más ni menos que también anticiparse y preservar la integridad del país frente a futuras agresiones por parte de la OTAN, esta expansión que tenía en mente, esa invitación que ya se había hecho, recordémoslo, en 2008, no solo a Ucrania, sino a Georgia, y creo que esto es ni más ni menos que tratar de liberar al país de esa amenaza de una vez y para siempre. Por eso el presidente Putin habla de esto de solucionar las causas profundas que llevaron y la raíz que llevó a este conflicto, y no como también mencionaba en las últimas horas, una tregua artificial. Bueno, pues Rusia que está rechazando precisamente esta tregua artificial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue insistiendo con el Donbass. José Luis, te quiero preguntar también por esto, ¿cómo ves estas negociaciones y este plazo que ha marcado Estados Unidos, que quiere la paz antes de Navidad, que bueno, parece cada vez más complicado? Ahora es muy complicado, va tomando forma, un poco como bien ha dicho Cristian, pues ya se van amoldando, ¿no? Se van un poco centrando en varios de los temas principales, ¿no? Uno de los temas principales será esa búsqueda de que Ucrania sea ese estado tapón, ese estado neutral, y que, bueno, Rusia desde un inicio lo había avisado, o sea, un no rotundo a la expansión hacia el este de lo de la y que no iba a permitir, bueno, pues por su propia seguridad. En un segundo lugar, bueno, pues también ese fracaso que se dio de ese intento de federalización, de respeto no solo a los rusófonos, sino a las diferentes comunidades que con su propia identidad local existente dentro de Ucrania, que sufrieron, bueno, pues ese proceso de una uniformización, ¿no? Y que tendió, por tanto, bueno, a partir del
del 2014 se produjo, bueno, pues toda ese friccionamiento y ese inicio ya de guerra civil, que vamos, que es más que un inicio, ¿no? Porque antes de la guerra que estamos hablando actualmente ya hubo 14.000 muertos un poco en todo ese proceso, que muchas veces se olvida que este conflicto tiene unas raíces profundas en el 2014, ¿no? Pero sí que van tomando un poco forma también con una perspectiva muy grande de futuro, ¿no? Estas regiones que recordemos, y solo hace falta ver un poco las hemerotecas, los mapas presidenciales, que eran las zonas, un poco los baluartes electorales del antiguo Partido de las Regiones, que quedó prohibido en el 2022, y luego sus herederos un poco de la misma línea son, bueno, pues los oblasts que la Federación Rusa pues ha integrado de una manera unilateral, y donde tiene, bueno, pues un apoyo social, se puede decir, importante, ¿no? Debido un poco a los antecedentes un poco que hablamos, ¿no? Y por eso esa cuestión muy simple, que es de paz a través de tierras, ¿no? Que es lo que cuesta al gobierno de Kiev un poco reconocer, pero que en definitiva es en parte lo que estamos hablando, pero también con unas consonancias también geoestratégicas, de recursos, de importantes, que es toda la parte más industrial que quedaría del lado ruso, pero especialmente también ese intento a largo plazo. Hay que tener en cuenta que la administración Biden consiguió algo que parecía imposible, que es esa alianza estrecha entre Rusia y China. En definitiva, la política exterior estadounidense bajo la administración demócrata echó a la Federación Rusa en las manos de la República Popular China, y ahora Trump pues está intentando realizar, se puede decir, un proceso a la inversa, ¿no? Intentar favorecer un proceso de neutralidad en ese aspecto, reintegrar a la Federación Rusa un poco a ese espacio un poco de relaciones con el resto de las grandes potencias, exclusivamente aquellos que tendrían una gran importancia, con posibilidades de proyectos futuros, como es la explotación de los recursos del Ártico. Habría que ver también cómo determinan las áreas de influencias en este aspecto. La asunción de ciertas reivindicaciones rusas, ojo, puede traer pues también igual ciertas cesiones por parte de Rusia en otros ámbitos continentales, como veremos igual incluso en el caso hispanoamericano, y por tanto, bueno, pues vemos ahí que el circo, la pista del circo, que puede ser el teatro de operaciones ucraniano, puede tener una transversalidad en otro tipo de pistas circenses que estamos viendo a nivel geopolítica mundial entre Estados Unidos y Rusia, cuyo objetivo a muy largo plazo es el intentar llevarse bien con Rusia, pero a ver cómo puede, bueno, pues intentar neutralizarla con respecto a ese gran bloque que se ha formado euroasiático, y que es verdaderamente el peligro liderado por Rusia, que es lo que ve Trump para ese liderazgo, esa hegemonía que Estados Unidos tiene, que está defendiéndose con uñas y dientes en todo ello, pero que desde luego va en un proceso de descendimiento, está ralentizando su propia decadencia, ¿no? Bueno, pues un momento de tensión, un momento de negociaciones, de conversaciones con Estados Unidos, que sigue presionando a Ucrania, y con un Zelensky que empieza a ceder. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves sobre todo la situación en torno al Donbass, ¿no? Parece sobre todo el punto en el que no están de acuerdo, en el que menos están de acuerdo en estos momentos. Sí, yo creo que este movimiento con respecto a la OTAN es importante, sobre todo desde un punto de vista simbólico, porque nos refleja un cambio de hecho en la posición, más que de Ucrania, de la Unión Europea, que es en definitiva son las potencias europeas las que le están manteniendo a Ucrania en su postura, digamos, más radical, ¿no? Pero sin embargo, objetivamente tiene una importancia mucho menor de la que tuvo anteriormente, ¿no? Es decir, efectivamente el desplazamiento de la OTAN hacia el este fue un tema crucial para el agravamiento progresivo de las tensiones entre el occidente europeo, entre el occidente en general y Rusia,
Pero claro, el significado que esto tiene en este momento es totalmente distinto. Porque si nosotros ya lo hemos comentado, si Rusia gana la guerra, la OTAN va a desaparecer. Y esto Rusia lo sabe. Es decir, la victoria de Rusia va a implicar inmediatamente esa renegociación del marco estratégico de seguridad en Europa. Esto es incompatible con una OTAN cuya finalidad es cercar y someter a Rusia. Por tanto, la OTAN, al menos en su configuración actual, por lo menos, va a desaparecer, ¿no? Esto quiere decir que el compromiso de no pertenecer a la OTAN cara al futuro, claro, depende de qué contexto nos encontremos a partir de ahora, pero puede no significar absolutamente nada, ¿no? En realidad, lo más importante es, por un lado, los territorios, es decir, qué territorios se incorporan a la Federación Rusa, que es lo que tú me comentabas, pero más importante que esto es el futuro institucional del resto de Ucrania y ese marco de seguridad estratégico a nivel europeo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que en estas cuestiones de fondo las posiciones están todavía demasiado distantes, ¿no? Va a ser difícil que en esta ronda se termine llegando a un acuerdo, aunque ese inicio de flexibilización nos indica algo, nos indica que las potencias europeas quizás han empezado a pensar que no tienen tiempo. Es decir, estaban siguiendo durante el último año una estrategia temporal. Saben que no pueden hacer frente directamente a Rusia, no quieren bajo ningún precio aceptar la victoria rusa en Ucrania, necesitaban implicar a un Estados Unidos que con la presidencia de Trump no quiere implicarse. Entonces, su única estrategia era ya ganar tiempo. Ya olvidado también las estrategias de escalada anteriores, ¿no? Su estrategia es ganar tiempo, ha sido ganar durante estos meses, ganar tiempo hasta que se produzca un cambio político en Estados Unidos, ya sea a partir de las elecciones del año que viene o en las nuevas elecciones presidenciales, y que a partir de ese momento sí pudieran implicar a Estados Unidos en el combate contra Rusia, ¿no? Pero claro, seguramente por la evolución de los combates en la línea del frente se están dando cuenta de que por mucho que se resistan hasta el final o que obliguen a Ucrania a resistirse hasta el final, no va a dar tiempo, y que esa derrota sea total dentro de 3 o dentro de 6 meses puede ser mucho peor que llegar a un acuerdo ahora, aunque sea una derrota que no pueden evitar, ¿no? Y yo creo que es ese cálculo de tiempo el que les está llevando a empezar a replantearse esas posiciones tan cerradas y a ceder esta cesión al menos conceptual. En cuanto a la pertenencia a la OTAN, yo creo que reflejan esto mismo. Si en este momento, ya digo, las posiciones de fondo sobre el resto de los temas son todavía demasiado distantes, incluso psicológicamente a los líderes europeos, a los líderes del establishment europeo y norteamericano, no les va a ser fácil adaptarse a lo que es realmente la situación de un día para otro. Esto es un primer paso, pero seguramente van a necesitar meses para hacerse a la realidad de lo que tienen que aceptar, y mientras tanto los avances de las tropas rusas sobre el terreno son los que les van a probablemente a visualizar esa necesidad de llegar a un acuerdo, esa, digamos, imposibilidad de jugar a prolongar la guerra, porque al final, de una forma u otra, seguramente todo se va a acabar decidiendo en un plazo de meses. Bueno, pues un momento importante para Ucrania, un momento para tomar decisiones y, bueno, pues precisamente estamos comentando alguna de ellas. Cristian, te quiero preguntar por esta renuncia a la OTAN con un Zelensky, bueno, pues que proponía poner esto en papel, ¿no? Ponerlo en blanco sobre negro y, bueno, pues renunciar oficialmente a la OTAN. Claro, entiendo que Rusia dirá que en ningún momento esto ha estado en juego, ¿no? No sé si es realmente una concesión o no. Quiero saber cómo lo valoras tú. Sí, a ver, Zelensky está tratando de tomar cualquier posibilidad, de cualquier herramienta que tenga a mano, como para dilatar, ya sea que en realidad el tiempo juega a favor de Rusia, pero este hombre quiere dilatar todo con estos argumentos de un cese al fuego, una tregua, convoco elecciones, pero como si fuera una concesión a Donald Trump, pero exigiendo que le pida a Rusia, que le exija a Rusia que haga un cese al fuego. Entonces, toda una serie de cuestiones dilatorias que en definitiva, como yo decía en el bloque anterior,
lo único que está haciendo es cada vez costar más sangre, especialmente del pueblo ucraniano. Y por supuesto, como vos muy bien decías, es una concesión que no es una concesión en sí, porque de hecho es algo que nunca hubiese admitido Rusia, entonces es muy relativo. Que lo quiera pintar como una concesión, bueno, esas son sus ilusiones. Lo que creo que sí es bien interesante es que del otro lado de estos negociadores de Witkoff y Kushner, que se sumó desde la última reunión en Moscú, sí hay una visión clara de cuál es la salida de este tema. El imponer el llamado elecciones, ya que hay que recordar que hace más de 1 año y medio que está ocupando un cargo caducado, que la misma constitución ucraniana define esto y que es un usurpador en definitiva del cargo. Entonces me parece que es auspicioso y también, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, estos escándalos de corrupción, que por supuesto no es casual que se destapen ahora, con colaboración del FBI, etcétera, yo creo que todo eso está sobre la mesa y también la posibilidad de que este hombre pueda tener una salida con toda esa fortuna que se sabe, maravilla, y que por ahora no pague consecuencias de eso. Porque en definitiva creo yo que para Donald Trump lo prioritario es que se resuelva esta situación y poder iniciar una alianza, cooperación, sociedad con Rusia, ya veremos el nombre que se le pone, que creo que es algo, repito, prioritario para Donald Trump, para su programa, para la industrialización de los Estados Unidos, y es también algo que inquieta mucho a las élites globalistas europeas y que por supuesto ahí está de vuelta este componente que busca embarrar la cancha. Así que, y también por esto, y con esto cierro, dado que las negociaciones yo creo que van con van en muy buen rumbo, desde una visión realista de la situación que se podría haber evitado, como dice Trump, esto no hubiese sucedido si él hubiese sido presidente, y dado la eficacia que están mostrando Kushner y Witkoff, creo que esto explica que estas conversaciones se estén dando en Berlín y no en Kiev, y yo creo que yo pondría especial atención en la seguridad personal de estos negociadores porque hay, y esto se sabe, gente del mismo gobierno corrupto del régimen de Kiev que tiene un enconado enfrentamiento con los mismos, con Witkoff y con Kushner. Bueno, pues el foco está puesto en esta negociación, en esta conversación con Witkoff y con Kushner como principales protagonistas y bueno, pues con esta noticia importante que, José Luis, te quiero preguntar si es o no una concesión, porque claro, Ucrania todavía puede estar cerca de entrar en la Unión Europea, pero en realidad nunca ha estado cerca de entrar en la OTAN. No es solo porque Rusia no quiere, es que hay muchos miembros de la OTAN que tampoco están de acuerdo. No, por eso mismo, es sencillamente una concesión que podríamos decir un poco de tipo moral, que empiezan a marcar o a señalar que están dispuestos a hacer concesiones, ¿no? Es más bien una señal, más que otra cuestión, porque, como bien se ha dicho, ni siquiera los miembros de la OTAN, sabiendo los problemas que les podría plantear, estaban decididos a tener una admisión que podría suponer una situación, bueno, de tensión gravísima, ¿no? Por otro lado, es que Zelensky está intentando por todos los medios, como puede, bueno, pues conseguir una tregua. ¿Por qué? Pues porque ahora, aunque volvamos otra vez a la situación climatológicas, ahora es el periodo de tiempo en el que ya con el hielo se va a endurecer todo el suelo y por tanto los rusos
que acaban de llegar a la última línea defensiva de fortificaciones y que estaban marcadas por las principales ciudades, tienen en algunos casos, como Zaporozhye, bueno, pues todo un amplio territorio en el cual ya no dependen de las carreteras, pueden ir, por lo tanto, por los campos, por las praderas congeladas con sus vehículos blindados y protegidos con la superioridad de drones que tienen, y del mismo modo en la zona norte del Donetsk, ¿no?, que pueden, por tanto, crear una amplia C intentando rodear casi en 3/4 partes a todo el conurbano de Slaviansk y Kramatorsk, ¿no? Así que los rusos son los que no tienen ningún interés en la tregua, porque tienen ahora entran en un periodo de invierno que hasta que empiece el deshielo se convierta todo eso en barro y por tanto se queden ahí empantanados literalmente, que no puedan avanzar sino exclusivamente por las zonas asfaltadas. Los rusos pueden aprovechar su superioridad como ahora para romper esas líneas defensivas e irrumpir en la profundidad, con lo que eso significaría para los ucranianos, que están arrojando sus reservas en Kupiansk para conseguir una victoria a nivel local que puedan afrontar. No, es difícil de ganarnos, tenemos una gran victoria local y por lo tanto podemos alzar un poco nuestra moral pues con una victoria que pueda obligar, bueno, pues a ese congelamiento del frente, no perder más territorios y por lo tanto a una tregua que les permitiese, bueno, reforzar sus posiciones armamentísticas, algo que claramente Rusia se niega en todos los de forma unilateral, y está presionando en todos los momentos para llegar a una situación que digan, bueno, es que cada día que pasa mi situación es mucho más fuerte y va a ser peor precisamente el alargar más el tiempo, ¿no? O sea, le favorecen las condiciones, aunque vemos pues un poco esos intentos de Ucrania que lógicamente todavía mantiene, como está haciendo con las últimas unidades sin preparación, conformadas por los desertores reclutados en unidades de castigo, que han sido lanzados a la zona de Kupiansk para conseguir, bueno, una victoria moral que galvanice un poco ese frente y el momento de resistencia un poco de los ucranianos, pero todavía, como bien han dicho mis compañeros, la paz está muy lejos, va tomando forma, pero todavía queda espacio, ¿no? Bueno, pues pendientes de este camino hacia la paz, con el foco puesto en estas negociaciones en Ucrania, vamos a ver rápidamente últimas horas importantes también, en este caso en España. Vamos a mirar a Tarragona. Les contamos que han elevado a roja la alerta por lluvias torrenciales y están enviando un alert a los móviles de 3 comarcas. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado de naranja a roja la alerta por lluvias torrenciales en el prelitoral sur de Tarragona por acumulados de más de 180 milímetros en 12 horas en el Priorat. Además, la Generalitat ha enviado una alerta ESALET a los teléfonos móviles en las comarcas tarraconenses del Priorat, Baix-Camp y Ribera del Ebro, en el sur de Cataluña, por peligro ante estas intensas lluvias que en algunos puntos pueden acumular más de 200 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. La borrasca Emilia mantiene este lunes una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con lluvias generalizadas que podrán ser fuertes, muy fuertes y persistentes en el este peninsular. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha emitido este lunes un aviso por posibles crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos ante las alertas por lluvias intensas en Tarragona, el Pirineo Ostense, Teruel y Castellón. Además, en Murcia, la Guardia Civil ha arrestado a un hombre que tras haberse visto sorprendido por una riada en una carretera había conseguido aferrarse a un árbol. En Valencia, la alerta roja ha terminado esta mañana a las 6. El Ayuntamiento ha decidido reabrir parques e instalaciones deportivas y además ha informado a los centros escolares de que pueden abrir en función de su capacidad organizativa. Pendientes de Tarragona, les contamos, elevan a roja la alerta por lluvias torrenciales. Han enviado un alert a los móviles de 3 comarcas. Muy atentos de la actualidad nacional, sobre todo con precaución en estos momentos en Tarragona. Nosotros seguimos mirando a la actualidad geopolítica y, Adrián, te quiero preguntar precisamente por esto, esta supuesta renuncia de Ucrania a la OTAN, y si crees, bueno, pues que es un camino o no hacia la paz.
Sí, bueno, antes he comentado que en mi opinión es una renuncia simbólica, pero no importante materialmente, ¿no? En parte por las razones que yo he dicho, por las que han dicho mis compañeros, ¿no? Pero ese simbolismo sí refleja un cambio de posición fundamentalmente en las potencias europeas que tiene relación con lo que está pasando en el frente. Y lo que está pasando en el frente es que se están produciendo avances territoriales rápidos, ¿no? Rusia, de hecho, tiene ganada la guerra de desgaste desde el año 2023. Pero esto es difícil de entender para el que no comprende o no se hace la idea de lo que es una guerra de desgaste y de que la guerra en Ucrania es precisamente una guerra de estas características. En la guerra de desgaste, el objetivo fundamental, el objetivo no es el avance territorial, sino que tu enemigo se desgaste más que tú, y los avances territoriales vendrán más adelante como consecuencia de esa divergencia en el desgaste, ¿no? Una guerra de ese tipo, pues claramente fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el que los frentes estaban situados entre Francia y Alemania de forma constante, se movían muy relativamente, con un desgaste impresionante en los dos bandos, pero al final el mayor desgaste de Alemania frente a los aliados occidentales fue lo que generó que, aunque esos desplazamientos territoriales no eran importantes, pues Alemania al final tuviera que rendirse, ¿no? Bueno, este cambio en el equilibrio se produce en la guerra en Ucrania ya en el año 2023. Si Ucrania hubiera sido un país autónomo independiente, ya en aquel momento, porque ya sabemos que lo intentó hacer en el propio 2022, llegar a un acuerdo con Rusia, y las potencias occidentales fueron las que dijeron no, continúa adelante, que nosotros te apoyaremos. En el año 2023 se ve con absoluta claridad que Rusia ya tiene ganada la guerra de desgaste, y Ucrania, si hubiera sido un país independiente, se hubiera rendido en ese momento, pero las potencias europeas le dijeron que no, tampoco, continúa adelante, que esto hay que seguirlo hasta el final, como se suele decir, hasta el último ucraniano. Pero bueno, era cuestión ya de tiempo que ese desgaste, que ha ido llevando a un reforzamiento continuo del ejército ruso y a un debilitamiento creciente del ejército ucraniano, que se empezara a trasladar a avances territoriales. Y esos avances territoriales ya están haciendo cada vez más difícil que las potencias occidentales, las potencias europeas y el establishment europeo se engañe a sí mismo y engañe a la opinión pública, ¿no? Es decir, es que algo cada vez más evidente que esa guerra está perdida, ¿no? Algo que en realidad los gobiernos, el establishment y los ejércitos ya saben, digo, desde hace 2 años, pero ese carácter de guerra de desgaste les permitía de alguna forma ocultarlo, ¿no? Bueno, ahora el ejército ruso está avanzando a todo lo largo del frente, con la excepción, eso sí, que ya ha mencionado José Luis, de Kupiansk. El que el ejército ruso esté avanzando a todo lo largo del frente no quiere decir que el ejército ucraniano no tenga posibilidades de hacer daño en puntos concretos. Porque, claro, el frente es larguísimo, son más de 1000 kilómetros, y Ucrania siempre tiene la posibilidad de concentrar fuerzas en un punto concreto para conseguir algún tipo de logro territorial que tenga al menos algún interés desde el punto de vista publicitario. Y Ucrania durante estos años, lamentablemente, nos ha enseñado esa repetición de la estrategia publicitaria destinada a sacrificar recursos y hombres si es necesario para mejorar la imagen ante un proceso negociador, por ejemplo, ¿no? Y en esta situación nos encontramos en Kupiansk. El sacrificio que está haciendo Ucrania es enorme, las pérdidas que está teniendo son impresionantes para conseguir estos avances, en los que está implicando ya no a las reservas ordinarias, que parece que no tiene, sino incluso a batallones de los servicios de seguridad del país, ¿no? Para reforzar esos avances en Kupiansk, que le permitan quizás en las actuales negociaciones tener una mejor posición de imagen, aunque se sabe que esto no altera en absoluto esa dinámica estructural de la guerra, que está llevando, ya digo, avances territoriales de Rusia en todo el resto del frente. En el sur, en Zaporilla, muy rápidamente, es que ya están avanzando por detrás de lo que eran las líneas fundamental de
de Ucrania, pues, en un camino que les lleva hacia Zaporizhia, después probablemente hacia Gerson y hacia Odessa, ¿no? Pero también están avanzando en el Donbass, en un camino que en su momento, dependiendo del ritmo y los objetivos que quieran establecer Rusia y de la velocidad del desgaste y del colapso ucraniano, les llevará a tomar también Kramatorsk y Slaviansk, ¿no? Bueno, esta es la situación de hecho, y esto es lo que de una forma u otra va a marcar el ritmo de esa negociación. Y efectivamente esta cesión con respecto a la pertenencia a la OTAN no tiene una gran importancia, pero sí nos está revelando que los países europeos de alguna forma se están empezando a reposicionar, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de estos movimientos en torno a la OTAN, de los líderes europeos que siguen reunidos en el día de hoy en Berlín. También, bueno, pues de alguna forma atónitos ante estas presiones, estas humillaciones también por parte de Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida miramos a Venezuela con Rusia apoyando a Maduro, pendientes también de lo que ha sucedido este fin de semana, desgraciadamente, con este ataque terrorista en Australia. Vamos a hacer, nada, una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información en Negocios Televisión. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros, yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío, y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población: vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de ahí se define. El gobierno le está diciendo: vivimos mejor que nunca, dicen. Tú que estás en tu... Pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero. Los cojones. Gana un dineral. Porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿Cómo que gana poco? Conversaciones de paz, estas negociaciones por Ucrania, pero pendientes también de Venezuela, después de una semana pasada que estuvo marcada por este viaje de María Corina Machado, y en un momento en el que Trump sigue amenazando con ataques terrestres. Rusia sale al paso, ha vuelto a declarar una vez más su lealtad, su apoyo a Nicolás Maduro. Cristian, te quiero preguntar por esto: ¿cómo ves la situación en torno a Venezuela, con un Maduro que sigue resistiendo y un Trump que sigue amenazando?
Sí, yo creo que Trump lo que está haciendo es, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, un ejercicio de fuerza para mostrar músculo militar en lo que él considera que es su área de influencia dentro de este mundo multipolar. Ya también lo hemos analizado, como yo creo que Donald Trump, por supuesto, que considera que Estados Unidos tiene que insertarse en este mundo multipolar como uno de los 3 grandes polos de influencia, junto con China y con Rusia. Y en este aspecto podemos recordar como los puntos que más enfatizó, incluso antes de llegar a la Casa Blanca, era hablando de Canadá como el estado número 51, Groenlandia, que yo sigo insistiendo que yo creo que lo de Groenlandia es de lo más serio y de lo que más tiene en mente Donald Trump, por eso es de lo que menos habla, y también el Canal de Panamá, México, etcétera. Y con Venezuela, por supuesto que pasa algo así. De todos modos, yo no creo que al final del día haya una intención real de Donald Trump de hacer algo en territorio venezolano, de hacer un ataque abierto, ya sea con la excusa de grupos narcos o lo que sea. Pero sí creo que esto obviamente va direccionado a una acción psicológica de hostigamiento al gobierno de Maduro y ver en qué medida puede llegar a conseguir que esta misma presión, esta misma guerra psicológica haga que grupos internos puedan envalentonarse, puedan ganar algún favor popular y pueda haber una desestabilización desde adentro. Creo que en ese sentido también dentro del mismo partido republicano y de los diferentes intereses que ahí conviven, es un poco una carta de cambio con el sector neoconservador, con Marco Rubio puntualmente y con otros personajes como Ted Cruz, Lindsey Graham. Y por eso lo que yo mencionaba, la ausencia de Marco Rubio en las conversaciones sobre el tema de Ucrania, que es algo que es mucho más sensible, creo yo, para Trump que este tema. O sea, decirle a los neoconservadores, bueno, hagan esto, les doy estas herramientas, si cae por sí solo, bárbaro, pero directamente yo no creo que vaya a hacer nada Donald Trump. Y respecto a la postura de Rusia, es algo que a mí, por supuesto, no me sorprende, porque históricamente hay que recordar que Rusia nunca abandona ni a sus socios ni a sus aliados, mucho menos a sus amigos. Así es como caracteriza el Kremlin la relación con Caracas, con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay que recordar que esta cercanía ya se inició incluso con el gobierno de Hugo Chávez. Entonces, también con esto, ahí hay una especie de partida de ajedrez en cuanto a la influencia, que sin duda esto de las áreas de influencia también va a tener sus matices, porque por supuesto yo no creo bajo ningún punto de vista que Japón o Corea del Sur dejen de estar bajo la influencia de Estados Unidos, a pesar que Asia, sin duda, y ya lo muestra Donald Trump al prácticamente no hablar de Taiwán, que él va a respetar las áreas de los otros socios, entre comillas, en este mundo multipolar. Y creo que, por supuesto, por ejemplo, Venezuela, Cuba y Nicaragua van a continuar bajo ese paraguas que implica sus fuertes relaciones históricas, especialmente con Rusia y también con China. Pues con el foco puesto en Venezuela, en esta presión sobre Nicolás Maduro, con un Trump que sigue insistiendo en estos ataques terrestres inminentes, decía eso sí, que no tenía por qué ser únicamente en Venezuela, está apuntando también a Colombia. José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto, estas demostraciones de músculo por parte de Trump y el hecho de que Rusia y también China hayan salido al paso y hayan expresado su apoyo a Maduro. ¿Cuánto tiene que ver también, bueno, pues con estos ataques que no terminan de llegar por parte de Estados Unidos? Y desde luego, si no han llegado a corto plazo, cada vez más difícil sin el factor sorpresa que pueda desarrollarse en el futuro, ¿no? Además, porque la situación también pondría en un brete pues a otros gobiernos como el de Petro, como el propio de Lula, que han cobrado cierto distanciamiento sobre el de Maduro,
pues claramente con una irrupción de tipo militar, ¿no? En lo que sería ya toda una campaña de invasión, pues claramente aprovecharían pues para, bueno, pues un ataque a Estados Unidos de manera propagandística, ¿no? Así de lo que sería casi volver al siglo XIX, que en muchos casos esa política de fortaleza y teñida de agresividad que da Donald Trump casi recuerda pues esa política del garrote de Theodore Roosevelt en su momento, ¿no? O sea, esa consideración que el Mar Caribe es ese patio trasero que debe estar bajo control estratégico de Estados Unidos en todos los ámbitos, ¿no? Como bien ha dicho Cristian, pues todo lo que es el Estrecho de Panamá, México y toda la costa de tierra firme un poco en ese ámbito, ¿no? Aunque luego, bueno, pues se pongan de acuerdo en esas áreas, ¿no? Si tú respetas Japón, yo te respeto Cuba, etcétera, un poco en ese tipo de circunstancias. Sí que la presión, tanto esa suspensión del transporte aéreo, de la imposibilidad también de la navegación, provoca un aumento de la tensión que puede favorecer, que yo creo que es un poco lo que están buscando, el que pueda haber esos golpes internos que buscando, se puede decir, una cierta amnistía y esencialmente que las Fuerzas Armadas venezolanas pues provoquen ese movimiento de descabezamiento de la figura de Maduro del régimen y se llegue pues a un proceso de transición mediante el cual, bueno, pues Venezuela pueda reintegrarse un poco a esa área, aunque económicamente, pues bueno, ya estaba viviendo de las exportaciones a Estados Unidos, pero esa visualización de una transición a unos cambios económicos, a unos cambios políticos que lleven claramente también a lo que verdaderamente les interesa, ¿no? Una explotación de los enormes recursos venezolanos por parte también de las empresas estadounidenses, porque lo que vemos casi, lo que tienen en común todos los conflictos en los cuales Donald Trump se ha metido como árbitro, entre comillas, de la paz, es al final la explotación de la paz a través de unos beneficios económicos que favorece, bueno, gran parte del mundo de las empresas estadounidenses, entre las cuales en primera línea pues están las suyas también. Así que no sabemos en qué aspecto primero funciona como presidente y en cuál funciona como empresario, pero claramente está muy marcado un poco por esas circunstancias, ¿no? O sea que ahí yo me quedaría, ¿no? Un poco en esas presiones para que la inestabilidad a nivel interno sea fuerte y creen también esa capacidad de eco en los 8 millones de venezolanos que viven en el exterior y que claramente están demandando también, bueno, unos procesos de reforma, de cambio para poder, bueno, pues volver en otro tipo de contexto político, ¿no? Bueno, pues un momento de presión sobre Venezuela, un momento en el que tanto Rusia como China están expresando su apoyo a Maduro con un Donald Trump que amenaza pero no termina de pegar, no termina de atacar. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela y si esperas algún cambio de aquí a final de año? Bueno, efectivamente el que esté pasando tanto tiempo nos revela que parece que era correcto el análisis, digamos, de casi todos los analistas, en el sentido de que difícilmente Estados Unidos iba a tener un objetivo de lanzar un ataque terrestre, ¿no? Teniendo en cuenta los enormes esfuerzos y costos que algo similar podría suponer, ¿no? O bueno, seguramente iba a suponer. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de Donald Trump? Porque esta es la gran cuestión, ¿no? Yo creo que esto hay que situarlo en el contexto en el que se mueve Donald Trump, que es esa, y que nos lo han revelado de alguna forma en el documento sobre estrategia nacional que acaban de aprobar, ¿no? La cuestión básica es la voluntad de Estados Unidos de adaptarse a un mundo multipolar que creen que viene de una u otra forma, en el cual creen que Estados Unidos tiene que ser uno de los polos y uno de los polos, digamos, lo más potente posible. Entonces, esto, por un lado, claramente incluye la reactivación industrial, económica del propio Estados Unidos, y hay una serie de políticas del trumpismo que están enfocadas en esa dirección, y, por otro lado, aparentemente mantener una zona de influencia.
¿Cuál es esa zona de influencia? Es la cuestión, porque ahí podemos hacer distintas interpretaciones. Por un lado, parece que están haciendo referencia al conjunto de América, digamos el hemisferio occidental. Por otro lado, teniendo en cuenta esas explosivas declaraciones de Donald Trump, nada más ganar las elecciones, pues parecería que está pensando fundamentalmente en América del Norte, con esas referencias que hizo a Canadá como posible estado número 51 de Estados Unidos, a una Groenlandia que podría ser, digamos, incorporada, a una posible intervención en México, ¿no? Pero bueno, primero, las dudas son sobre qué espacio consideran su área de influencia, y la otra cuestión es a qué están llamando área de influencia. Es decir, en qué tipo de influencia están pensando, y también en qué medios están pensando en utilizar para conseguirlo. Claro, dentro de estos medios, por ejemplo, se ha considerado la posibilidad de que existiera un reparto de zonas de influencia con Rusia y con China. Sí parece claro que hay desde hace tiempo negociaciones estratégicas entre Estados Unidos, Rusia y China pensando en el nuevo contexto, pero esto no quiere decir que haya un reparto de zonas de influencia. Puede haber simplemente un respeto a zonas de influencia mínimas o a su respectivo espacio, pero eso no quiere decir que se hayan repartido el conjunto del mundo o pretendan repartírselo, ¿no? Todo parece indicar lo contrario, los movimientos de una u otra parte. Esto no quiere decir, por ejemplo, que Estados Unidos haya renunciado a utilizar el contexto, en particular el contexto en Europa y de la guerra en Ucrania, para aprovecharlo para ampliar su zona de influencia en Latinoamérica, y en concreto en este caso en Venezuela. Seguramente no es casual que esto se produzca en mitad de unas negociaciones con respecto al futuro de la guerra en Ucrania, en el cual Estados Unidos está teniendo un papel fundamental. Aunque no haya nada negociado con Rusia, Estados Unidos puede tener la expectativa de que en esas condiciones es más fácil que ante una posible intervención norteamericana, pues que Rusia por lo menos reaccione de una forma menos agresiva, menos dura, quizás mire para otro lado en caso necesario, aunque Rusia no haya comprometido nada, pero puede ser simplemente una expectativa de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esto no hay que descartarlo por la coincidencia en el tiempo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues sabemos que en principio China y Rusia están reaccionando de acuerdo con sus relaciones históricas y recientes con Venezuela, que en principio una intervención armada de Estados Unidos no es previsible, que una intervención armada directa, que si esto no es así, estamos hablando de una maniobra de presión, ¿no? Una maniobra de presión que tiene que ser lo suficientemente contundente para que tengan resultados importantes, porque si no es así, claro, todo este movimiento de desplazar una auténtica flota a las costas de Venezuela, pues tiene unos costes impresionantes, ¿no? Y difícilmente se justificaría por un simple juego diplomático de corto plazo, un efecto de imagen a corto plazo, aunque tampoco es de descartar en el caso de un Donald Trump que tiende a jugar en base a efectos de imagen de forma realmente sorprendente, ¿no? Lo más lógico es, como han dicho mis compañeros, que esté pensando en la posibilidad de que o bien en la política venezolana o en el ejército venezolano haya fuerzas con las que estén ya contactadas que de alguna forma hayan creado expectativas de que ante una presión suficiente norteamericana pues vayan a crear un frente interno significativo, ¿no? Sin embargo, no hay datos objetivos que nos permitan especular en esa dirección. La posición está, aunque un sector está como el de María Corina, Corina Machado, está muy apoyado desde Estados Unidos, pero la posición está muy fragmentada. No hay signos externos de que en el ejército haya una división fundamental. El otro aspecto de este tipo de movimientos puede ser el interno, que también lo ha comentado creo que Cristian, ¿no? Es decir, que Donald Trump, como en otras ocasiones, esté realizando un efecto de imagen cara al establishment político norteamericano e incluso a su propio círculo, en el que hay personas como Marco Rubio muy vinculadas a estos lobbies
pues con influencia norteamericana y con una clara vocación de expansión y de agresión, digamos, contra países como Cuba o Venezuela, ¿no? Bueno, no hay que descartar que Donald Trump esté jugando a compensar una aparente visión o imagen de debilidad, de lo que puede interpretarse desde el establishment como debilidad en Ucrania, con una aparente imagen de fuerza en Venezuela. Esto tampoco sería un elemento a descartar, algo que, ya digo, en otro tipo de dirigente sería muy extraño, pero que en alguien como Donald Trump, teniendo en cuenta la radicalidad con la que juega con estos efectos de imagen, pues realmente pues sería un factor a tener en cuenta. Muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela, con Rusia y con China apoyando a Maduro, lo que va a ser sin duda una semana clave también para saber qué sucede con este conflicto. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros, Adrián, Cristian, José Luis. Placer contar con los tres por aquí en este inicio de semana. Muchas gracias. Buen día. Muy buena tarde. Nosotros que vamos a mirar rápidamente a últimas horas con el foco puesto en Estados Unidos y en lo que ha sido una de las noticias del día de hoy. Comenzábamos este programa comentándoles la respuesta, la reacción de Trump al asesinato de Rob Reiner, y tenemos última hora en este sentido, y es que el hijo del cineasta Nick Reiner ha sido detenido por el crimen del director de cine y su mujer. En este caso, el hijo del cineasta está bajo custodia en el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles desde la mañana de este lunes. Nick Reiner, de 32 años, ha sido detenido por la policía como principal sospechoso de la muerte del director estadounidense Rob Reiner y de la productora Michelle Reiner. Es lo que avanza TMZ. El hijo del cineasta se encontraría bajo custodia en el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles desde la mañana de este lunes. Al parecer, Nick Reiner, de 32 años, habría causado el asesinato de sus padres. Un hombre llamado la atención después de que se informara que había sido el autor del asesinato de Rob Reiner y de su madre, Michelle Singer. El hijo de Rob Reiner y de Michelle nació en Los Ángeles, California, siendo el segundo hijo del matrimonio. Desde esta mañana está en el condado de Los Ángeles detenido a raíz de este asesinato de sus padres. Muy atentos de la actualidad, muy atentos de Estados Unidos. Vamos a mirar también al FBI. Les contamos que la Oficina Federal de Investigaciones arrestó a 4 personas sospechosas de planear una serie de atentados con bombas en la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles. Es lo que informa Fox News este lunes, citando a la Agencia Federal de Aplicación de la Ley. Según el informe, las 4 personas arrestadas se identificaron como miembros de una rama del Frente de Liberación de la isla Tortuga, al que el FBI ha descrito como un grupo extremista motivado por una ideología pro-palestina, antipolicía y antigubernamental. El grupo presuntamente planeaba varios ataques coordinados en 5 lugares diferentes de Los Ángeles, utilizando artefactos explosivos improvisados. Según se informa, el FBI arrestó a los sospechosos en Lucerne Valley. Les acusó de conspiración y posesión de un dispositivo destructivo. La agencia reveló que arrestó a una 5ª persona presuntamente vinculada a este mismo grupo.